Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. La Ciudad de México es la primera entidad en toda la República en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este y otros temas progresistas están establecidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, en el que se señala que todas las personas tenemos los mismos derechos. ¿Qué quiere un ser humano en la vida? ¿Compañía? Tiene derecho a elegir la que quiera. Que el pleito es porque la palabra matrimonio existe desde el Antiguo Testamento, pues pongámosle otro término. El idioma español es tan amplio y hay tantos términos que puede significar. Si lo que se quiere es la compañía y permanecer, búsquenle otro término. Si lo que se quiere es la discordancia, aférrense al mismo término de ambos lados, ¿no? Mira, a mí me parece, Juan, que esos temas van a ser temas suficientemente importantes, primero, para que regresemos a lo que dice la ley, ¿no? Y la Corte ya ha resuelto, o sea, ya se ha pronunciado sobre el tema de los matrimonios igualitarios. Todos tenemos el mismo derecho y entonces me parece, digamos, ilógico pensar que vaya a haber un retroceso en este tema simplemente porque te guste o no te guste, ¿no? Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la Corte ya lo ha resuelto. Es un tema fundado en la Constitución Federal que a nivel local no puedes, tomar una decisión distinta, simplemente respetando el ordenamiento de la Constitución Federal y respetando lo que dice la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ya no habría por qué volver a entrar a una litis sobre los matrimonios igualitarios. Y yo respeto a la gente que está de acuerdo con los matrimonios igualitarios y también respeto a la gente que no está de acuerdo, porque libres ambos de decidir sobre, su persona o sus relaciones personales y a veces hasta jurídicas, que es precisamente el tema de contra el matrimonio, ¿no? Nosotros vamos a favor 100% de las libertades ganadas. Yo siento que los matrimonios del mismo sexo tienen derechos ganados y derecho a su felicidad. En esa lógica vamos a ir a favor de que en la reglamentación se mantenga lo logrado. Es de vanguardia en la Ciudad de México con respecto a otras ciudades del país y otras entidades federativas, y entonces no tenemos ningún problema en anunciar que estaremos totalmente de acuerdo que eso se mantenga. Por algo elemental también, ningún derecho ganado por ningún habitante de la ciudad debe ser lastimado o debe ser eliminado, es decir, no vamos a aceptar que haya regresiones. Nosotros creemos que ya se han dado pasos muy importantes en la ciudad y no vamos a ir para atrás. Entonces, por esa parte, al menos desde ahora, pues cuentan con mi compromiso de que iremos hacia adelante con todos estos derechos que ya han sido ganados en la Ciudad de México. Y en términos generales, sobre la agenda social, yo te diría dos cosas. Por un lado, un poco con lo que arrancábamos, necesitamos hacer que todos esos derechos y todas aquellas libertades y todo lo que se le está garantizando a la ciudadanía pueda ser exigible. Porque también creo que en algunos sentidos estamos siendo irresponsables con las finanzas de la ciudad. Temas como la renta mínima. O sea, de pronto pues nos pudiera parecer extraño, porque no sabemos exactamente de dónde están pensando que puedan salir los recursos para poder otorgarle estas compensaciones a la ciudadanía. Por un lado, y segundo, nosotros creemos que hay que establecer en la Constitución todos estos derechos, sí, para que la gente sepa que son sus derechos y mañana no sean espacios de coto político para algunos que han usado este tipo de programas o estos tipos de beneficios sociales, pues al final para temas más bien electorales y de control político. El tema de la adopción entre parejas del mismo sexo, yo ahí estoy por estudiar caso por caso. O sea, yo creo que hay parejas del mismo sexo que serían extraordinarios padres y hay parejas heterosexuales que serían muy malos padres. No es un tema en donde yo sea un especialista.
yo creo que es un tema que es un hecho. El derecho tiene que reconocer lo que está pasando en la ciudad. Es un hecho que gentes que tienen intereses sexuales que son del mismo sexo están viviendo juntos como pareja, como matrimonios. Eso ya existe, lo queramos regular o no. Y es un hecho también que estas parejas quieren ser padres y que serían muy buenos padres. Ahí se tiene que estudiar caso por caso. Obviamente la ley lo tiene que permitir, pero lo tiene que permitir en un caso, en un estudio muy delicado de caso por caso. A cada sector de la población, desde los bebés, la niñez, la adolescencia, la juventud, los hombres, las mujeres, las personas indígenas, las personas migrantes, los adultos mayores, las personas de la diversidad sexual, todos tenemos derechos ahí y todo se estipula en una carta de derechos exigible. Todo eso beneficia y ayuda, sin duda alguna, a la población. Tenemos que ver que esta Constitución es una Constitución de libertades y las libertades deben de permitir las mismas garantías para todos. En ese sentido, creemos que hay la libertad, se ha establecido por la Corte, se ha establecido en diferentes cuerpos normativos en nuestro país, de que haya estas uniones. ¿Son o no son matrimonio? ¿Tienen que tener exactamente la misma nomenclatura? ¿Vale la pena para despresurizar y para atender la preocupación de una buena parte de la sociedad que se denominen de manera distinta, aunque den los mismos derechos? Esa es una de las preguntas que tenemos que contestarnos y tenemos que atender tanto al derecho de las minorías que han sido normalmente estigmatizadas. No se debe de permitir esto, sin duda, lo digo categóricamente, pero tampoco por tratar de preservar a tal grado este derecho, podemos dejar de lado la libertad de expresión de una parte mayoritaria de la sociedad que también está pidiendo el ser escuchada, estableciendo que ese modelo familiar no es un modelo que esa parte de la sociedad establezca como algo deseable para ellos y sus hijos. Lo que sí, bueno, por supuesto que como legisladores, no solo por obligación, sino por la ideología del mismo partido, siempre estaremos abiertos a escuchar a todas las personas porque creemos que y sabemos y tenemos presente que todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones y nosotros estamos obligados y estaremos escuchando a todas las personas, tanto de una ideología como de otra, y estaremos impulsando y apoyando a la medida pues que también en lo general la asamblea, ¿no? Porque ahí sí hay una serie de ideologías encontradas, pero no se trata de eso, se trata de que esta Constitución sea para todos los capitalinos. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.